Otra vez, buenas tardes. Qué gusto verlos. Es una bendición estar aquí en este lugar. Hace algunos años, cuando yo estaba niño, mi mamá me obligaba a ir a la iglesia. ¿A cuántos los obligan a ir a la iglesia? Levante su mano. Amén. Pues me obligaban a ir a la iglesia, a una iglesia en la cual yo iba y la verdad no me gustaba porque era muy aburrido. No pasaba nada, siempre era lo mismo. Era un ritual, siempre era el mismo asunto, pero especialmente había algo que me hacía dudar que Dios estuviera ahí. Esa situación de esta iglesia hizo que yo dudara de la existencia de Dios. Yo llegué a creer que Dios no existía y que solamente era un asunto de hombres y de negocios y demás. Eso acompañado de mi infancia, que fue una infancia difícil, una niñez difícil, sin padre, una madre que trabajaba para proveer escasamente las necesidades de nosotros. Obviamente que había pobreza, había mucho problema en mi vida. Me llevaban a una iglesia donde pues yo no veía a Dios, yo no veía que se solucionaran mis problemas. Me dirigía a Dios de una manera pues que no era propiamente lo que yo quería, no podía expresarle mis necesidades, aunque yo sabía que tenía muchas. Y la verdad no pasaba nada. Entonces llegó un momento en el que yo dejé de asistir a la iglesia. Me olvidé de la iglesia y me olvidé de eso. Sin embargo, al cabo del tiempo, Dios, en su misericordia, hizo que encontrara personas que me hablaron de Dios y me llevaron a una iglesia donde la presencia del Señor estaba de una manera increíble. Era un gusto ir a la iglesia. Me sentía yo muy a gusto, muy motivado, estar en la presencia de Dios, los cantos, las alabanzas, la administración, hablaban en lenguas, sucedían milagros. Y bueno, yo estaba ahí en medio de todo eso, aunque yo muchas veces pensaba que pues y cuando me tocaban a mí los milagros, siempre pues hablaban de que los demás y que todas estas cosas, ¿verdad? Pero siempre había una necesidad y un deseo de que Dios tocara mi vida. Y bueno, Dios siempre tiene un tiempo para cada uno, y Dios un día tocó mi vida de una manera especial, estando yo solo. Dios llegó a mi vida y hubo un cambio. Y desde entonces el concepto de relación con Dios cambió para mí. En esa iglesia, una iglesia que se llenaba, que era, a veces pues nos tocaba de pie, pero era una bendición estar ahí. Y el problema o la situación no era la iglesia. En sí era una iglesia humilde, sencilla como esta, pero la presencia de Dios estaba de una manera especial. Y especialmente las personas que iban estaban llenas de la presencia de Dios, tenían una relación viva con Dios. Estos dos son dos ejemplos de lo que es la iglesia de Dios. Una iglesia tradicional donde las cosas no parece que suceden, donde no hay vida, y una iglesia llena de vida, y una iglesia llena de la presencia de Dios, donde los cristianos o los que asisten a esas iglesias van con gusto, van sabiendo que ahí está Dios y que Dios va a hacer algo y que nos vamos a deleitar en la presencia de Dios. Hace unos momentos, pues la presencia de Dios estaba hermosa en este lugar. Y pudimos haber pasado más tiempo. Mire, bueno, ahora por cuestión del espacio y de que somos muchos, ya no es como antes, pero anteriormente, cuando comenzó esta iglesia, nosotros nos reuníamos como 4 o 5 de la tarde y eran las 8 de la noche y todavía estábamos ahí en la reunión. Luego después estuvimos en la mañana y también se alargaban las reuniones, la presencia de Dios, estar ministrando, cantando, adorando.
y bueno, siempre ha sido uno de los rasgos de la iglesia y especialmente de los cristianos. Pero yo no sé en su vida personal cuál es la motivación de ir a la iglesia. El domingo en nuestra cultura es una tradición ir a la iglesia. Aunque algunas veces estamos en la iglesia, pero nuestra mente está en otro lado. Algunas veces estamos en la iglesia y ya queremos que se termine porque hay otras actividades que hacer. Para algunos es más importante, no sé, las convivencias o los partidos o la televisión o la reunión que estar en la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios es lo que debería de ser el distintivo de nosotros, lo que nos debería de mover. Yo no sé usted cuál es la motivación de estar en este lugar. Pero bueno, hace unos momentos que estábamos en la presencia de Dios, pues creo que la mayoría estábamos disfrutando de la presencia de Dios. Yo quisiera que cerrara sus ojos y vamos a hacer una oración para tener una reflexión, la palabra de Dios. Cierre sus ojos, hable con el Señor y usted manifiéstele cuál es la intención de estar aquí en este lugar. ¿A qué vino a este lugar? ¿Para cumplir solamente o para estar en la presencia, para estar disfrutando de la presencia de Dios? Padre, gracias por esta tarde, Señor. Gracias por este tiempo que nos da, Señor, que estamos en tu presencia, Dios. Estamos en tu presencia, Jesús. Gracias por cada persona que está aquí en este lugar, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios. Derrama tu presencia, Señor, que podamos entender cuál es la finalidad de estar reunidos, Señor. Toca nuestra vida, cambia nuestra vida, Señor. Sacia nuestra necesidad, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos, que tú nos instruyas, que tú nos hables. Tócanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. La iglesia es un lugar donde se reúnen personas que creen en Dios, que creemos que Dios está vivo. ¿Cuántos creen que Dios está vivo? Hay muchas maneras de creer, de pensar que Dios está vivo y hay muchas manifestaciones de la presencia de Dios. Es una lástima cuando nosotros no buscamos la presencia de Dios día con día. Es una lástima cuando nosotros solamente pensamos que la presencia de Dios está en este lugar, y no es cierto. La presencia de Dios está en todos lados, cada día. Los hombres, por naturaleza, siempre queremos tener la seguridad de que va a llegar la provisión, de que Dios está con nosotros, de que no nos va a hacer falta nada. Siempre queremos tener esa seguridad. Los discípulos, cuando el Señor estuvo en esta tierra, encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y Él tenía una misión, un propósito, y escogió discípulos con un propósito, y estos discípulos andaban con Él en todo tiempo. Él era el líder, Él era la cabeza. Él era quien se preocupaba de suplir las necesidades que estos discípulos tenían. De tal manera que si había enfermedad, el Señor oraba por las enfermedades. Si había necesidad de alimento, el Señor oraba y se multiplicaban lo poco que tuvieran. Si había escasez, si había falta de agua, de lo que fuera, Señor ahí estaba y Él suplía las necesidades de ellos. Entonces ellos vivían muy confiados. Ellos no se preocupaban de nada. Pero el Padre, en este caso Jesús y Dios el Padre, se preocupaban por sus hijos. Se preocupaban porque tal vez un día iba a llegar en el que Él ya no iba a estar en medio de ellos. Y Él se preguntaba, ¿qué iban a hacer ellos? ¿Qué iba a pasar con ellos cuando el Señor muriera? Porque era uno del plan de Dios, era que Él iba a morir, iba a resucitar y se iba a ir. Y el asunto es de que se iban a quedar solos. ¿Y qué pasa cuando alguien está en esa situación? Por ejemplo, cuando el padre de una familia se va de casa por diferentes razones.
por otra, por un trabajo, porque murió. ¿Qué pasa cuando se va? Hay un vacío y los hijos se quedan y la mujer se queda y a veces la señora no sabe qué hacer y hay una desesperación enorme en su vida porque no sabe qué hacer. Porque ahora, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Cómo va a mantener a sus hijos? ¿Cómo va a darles la protección que antes tenían? ¿Cómo va a defenderlos de los peligros? Hay muchas situaciones que una mujer en estas circunstancias se queda y empieza a sentir esa desesperación de que ya no está. Los hijos, bueno, cuando ya están grandes los hijos y se mueren los padres, pues no pasa nada, porque de alguna manera pues ya está la vida hecha, ya está la vida resuelta, ya tienes una seguridad, ya te vales por ti mismo. Pero cuando te dejan tus padres siendo pequeño, pues te quedas indefenso y te quedas huérfano. Huérfano es aquel que no tiene padres. Y bueno, cuando estamos grandes no hay problema, pero cuando un niño indefenso se queda sin sus padres, se queda huérfano, sí hay mucho problema. Y el Señor pensaba en esto. El Señor oraba y decía, ¿qué va a pasar con mis discípulos cuando yo me vaya? Él sabía que se iba a ir y él sabía que se quedarían solos y él sabía que vendría una situación complicada para ellos. Pero el Señor tenía todo preparado, tenía todo provisto para que cuando ese día llegara, ellos pudieran enfrentar la vida y pudieran enfrentar sus responsabilidades con sabiduría, con entereza, con confianza, no sintiéndose desamparados. Esta es una de las grandes enseñanzas del Señor. Dios, durante que estuvo aquí entre sus discípulos, estuvo preparando el corazón, Él estuvo preparando las circunstancias para sus discípulos y siempre les estuvo diciendo. Es como cuando un padre ve a sus hijos que hacen cosas que no están bien, que dices, y les pregunta y les cuestiona y le dice, ¿qué va a hacer de tu vida cuando yo me muera? ¿Alguna vez usted le ha dicho así a sus hijos? ¿O alguna vez usted ha pensado, ¿qué va a hacer cuando yo me muera sin mí? El Señor lo sabía. Y el Señor se dirige a sus apóstoles en Juan 14:18. Está hablando con ellos, les está dando instrucciones y les está diciendo que Él va a partir, que un día Él va a morir y que los va a dejar solos. Pero les dice, el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos. Es decir, no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, dice. Versículo 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire, aquí les está diciendo de aquel día, ese día que vendría, en el que él se iba a ir. Dice, ustedes lo verán. Yo voy al Padre y ustedes están conmigo. Pero hay conceptos que tenemos que hacer realidad en nuestra vida. Hay cosas que debemos de creer que suceden. Porque muchas veces solamente creemos de una manera que pues sí sucede, pero pues ahí está bien, ¿no? O sea, no es tan real. Como que no lo alcanzo a tomar para mí. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Y se acabó ese tiempo. El mundo no ve al Señor. Usted pregúntele a la gente de fuera, cuando se refiere al mundo, se refiere a toda esa gente que no va a las iglesias, que no tiene una relación con Él. Y todas esas personas no le ven, no le conocen, no saben de Él, no confían en Él, no esperan en Él, no tienen una esperanza en Él. Dice, pero ustedes me verán. Nosotros tenemos una esperanza, nosotros tenemos una relación con el Padre. Nosotros tenemos la confianza de que podemos hablar con Él y Él está con nosotros. Y dice, al final dice, y me manifestaré a Él. Dios se manifiesta a usted, Dios se puede manifestar a nosotros, Dios puede tener una relación con nosotros. Más adelante sigue diciendo, el versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Aquí hay una circunstancia, unas palabras, un aliento que nos da a nosotros, que es parte de la vida hoy por hoy. Esto que dice aquí la palabra es algo que nosotros vivimos. Mucha gente turbada en su corazón, mucha gente angustiada, mucha gente que no encuentra la solución, mucha gente que no encuentra la salida, mucha gente que vive angustiada y especialmente dice llena de miedo. Y dice, no tengas temor, no tengas miedo, no se turbe tu corazón. En medio de todo eso dice, yo te doy mi paz. Dice, te doy una paz que el mundo no entiende, que el mundo no conoce. Mucha gente tiene paz cuando en el mundo hay un concepto de lo que es la paz. Y la paz viene cuando estás en un momento de quietud, cuando tu negocio está bien, cuando tu familia está bien, cuando tienes posesiones, cuando no tienes escasez, cuando no tienes enfermedad. Pero cuando viene la adversidad, a todo el mundo tiene problemas y no tiene paz, y no tiene paz y no la encuentra. Y muchos de ellos incluso toman medicamentos para tener paz. Toman medicamentos para tener su vida equilibrada, para poder funcionar bien. Y la palabra de Dios y el Señor dice, la paz os dejo, mi paz te doy. Una paz diferente. Una paz que no entra en el razonamiento de las personas. Una paz que es inconcebible. Una paz que dices, ¿cómo? En medio del problema, en medio de la circunstancia, tú tienes paz. Pues yo tengo paz porque confío en Dios. Y el Señor dice, no se turbe tu corazón. Dios ofrece algo interno que no lo puedes llenar con ninguna otra cosa, y que el único que puede llenar esa cosa interna, esa parte interna, ese vacío, es Dios. Nadie más lo puede hacer. Hace unos días estaba yo en una consejería con una persona y me estaba contando un problema muy serio, y yo en medio de todo esto yo le dije, mire, la verdad yo no puedo hacer nada por usted. No puedo hacer nada por usted. Le dije, este asunto de venir a la consejería pareciera como cuando va uno con el doctor. Y muchos esperan que uno saque la recetario, y le diga, mire, se va a tomar 3 pastillas de estas y una inyección de esta, y le da una receta médica. Pero le digo, lo que usted tiene no se puede solucionar con pastillas, con medicamentos, con nada de estas cosas. El único que puede hacer algo por usted es Dios. Es el único que puede tocar su situación. Es el único que puede cambiar esa situación que usted me está contando. Y hay situaciones cuando dice el Señor, mi paz te dejo. Pero tenemos que tomar esa paz. Cuando el Señor dice, no los dejaré huérfanos, es decir, habrá grandes problemas, habrá grandes dificultades, pero no estás huérfano. Huérfano es el que está solo. Dice, no te dejaré solo, esa es la traducción. Yo estaré contigo. Yo estaré siempre contigo. El Señor sabía que un día se iría de este mundo, y Él empezó a preparar las cosas para que los hombres sintiéramos esa cercanía, esa protección, ese cuidado de Dios, porque yo quiero que usted entienda que usted es muy importante para Dios. ¿Cuántos creen eso? Y desde la eternidad Él pensaba en usted. Él pensaba en las circunstancias en que usted estaría. Él pensaba en su vida, Él pensaba en la vida de cada uno, circunstancias y tiempos particulares de cada uno de nosotros. Durante el tiempo que Él vivió aquí, Él estuvo preparando las cosas para que todos los que se acercaran a Él y creyeran en Él, tuvieran esperanza, tuvieran una seguridad de saber que el confiar en Dios es algo muy especial. Confiar en Dios es algo muy relevante. El confiar en Dios trasciende las fronteras, trasciende los pensamientos, trasciende todo, mis hermanos.
Y Él hizo promesas. Las promesas de Dios se cumplen. ¿Cuántos creen que hay promesas para nosotros? Algunas de ellas ya usted las ha disfrutado, otras no, otros sabemos que hay promesas y dices, y esa promesa es para mí, ¿por qué yo no la puedo tener? Dios hizo grandes promesas, y una promesa que hizo el Señor para cuando Él se fuera y cómo íbamos a vivir, cómo íbamos a relacionarnos con Él, tiene que ver con la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Marcos, capítulo 1, versículo 4. Nos habla de un personaje, Juan el Bautista. Juan el Bautista inició el ministerio del Señor Jesús. Él se anticipó al ministerio de Jesús. Dice que Juan predicaba en el desierto. Y lo que Juan predicaba era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y dice que cuando él se ponía a predicar este bautismo de arrepentimiento, que las personas se arrepintieran de su forma de vida, que los judíos se arrepintieran de cómo estaban viviendo. Dice que el pueblo salía de toda la provincia de Judea. Acudían a él todos los de Jerusalén y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Ayer fuimos a unos bautismos que tuvimos aquí en la iglesia, hermanos de nosotros. Fuimos allá a un balneario donde continuamente ahí es donde llevamos a cabo los bautizos, y ellos testificaban de lo que Dios estaba haciendo. Y ese bautismo es similar al bautismo de Juan el Bautista, que era un bautismo para arrepentimiento, para perdón de sus pecados. Juan hablaba de bautismo, pero cuando le preguntaban que si él era el Mesías, que si él era lo que estaban esperando los judíos, porque los que acudían eran judíos precisamente, Juan les aclaraba. El versículo 7 dice que Juan predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Dice: a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y decía: yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Mire, aquí Juan el Bautista estaba aclarando una cosa. Y estaba profetizando, o estaba mencionando una profecía que todo el mundo esperaba desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Se hablaba del Espíritu Santo. Y muchos estaban confundidos y decían: ¿es acaso esto? Y él decía: no, yo no soy el Mesías. Y él decía: viene uno que es más poderoso que yo. Y mire, Juan estaba hablando, cuando dice esto, él sabía que él tenía un poder. Sabía que Dios le había dado un poder para perdonar pecados, para llevar a la gente al arrepentimiento, pero eso no era el culmen, eso no era lo más alto que se esperaba. Dice: viene alguien que es más poderoso que yo. Y él decía: yo ciertamente los bautizo en agua, pero viene alguien que él los bautizará con el Espíritu Santo. Una promesa de un bautismo que era todavía más completo de lo que Juan estaba haciendo. El Espíritu Santo es un personaje de la Trinidad. Nosotros en esta iglesia creemos en la Trinidad. Creemos en el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres, cada uno tiene una labor especial en medio de su pueblo, en medio del pueblo de Dios. Dios Padre actuando en el Antiguo Testamento, relacionándose con su pueblo. El Padre en el Sinaí, relacionándose, dando los mandamientos. Jesucristo haciendo una labor especial, acercando al hombre, inaugurando una época nueva, diferente, una manera de relacionarse con Dios, donde ya no hay intermediarios, sino que todos tenemos la posibilidad de hablar directamente con Dios, de estar con Él. Y el Espíritu Santo, que es el sello del cristiano hoy en día. Cada uno tiene su propia manera de actuar.
Y cada uno actúa acercando al hombre con Dios, teniendo esa relación con Dios. Dios hizo un mandamiento, hizo una promesa a sus seguidores. Jesús hizo una promesa a sus seguidores. Pero esta promesa venía acompañada por algo, por una responsabilidad que Dios le dio a todos los cristianos. Una gran comisión se llama. Así se ha definido en todas las iglesias cristianas. Hablan de la gran comisión que Dios les dio a su pueblo, a todos sus seguidores. Y lo leemos en Mateo 28, versículo 18. Dice que después de que Jesús fue crucificado, pero que resucitó, dice que Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios tenía todo el poder. Dice: toda la potestad, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y les dice a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una realidad en la vida cristiana, en el pueblo cristiano, en las personas que creen en Dios. Esta es una realidad. Primero, el Señor le hace un encargo a sus discípulos. Le dice: vayan a todas las naciones. Los discípulos, lo que conocían de todas las naciones, pues nosotros lo podemos ver ahorita en tu teléfono, cómo estaba conformada en ese tiempo las naciones. Era Roma y era parte de Asia y Turquía y toda esa zona. Era lo que ellos entendían como todas las naciones, pero el Señor estaba hablando de todas las naciones en el mundo. En ese tiempo no habían descubierto América. Cristóbal Colón fue el que lo descubrió. Pero el Señor estaba pensando también en nosotros, que alguien iba a venir, iba a predicar esta palabra y nosotros íbamos a creer y el Señor iba a cumplir sus promesas. Dice: alguien iba a venir y nos iba a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo forma parte del ordenamiento de Dios para su pueblo. Y dice: enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Y hay una promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. La promesa de Dios es estar con nosotros todos los días. Muchas personas creen que la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, es solamente en la iglesia. Pero la verdad es que en la iglesia nosotros, por ejemplo, solamente nos reunimos 2 veces a la semana en una reunión como esta: el jueves y el sábado o el domingo. ¿Y los demás días qué? Cuando nosotros tenemos el concepto de que voy a la iglesia porque ahí está la presencia de Dios, nos quedamos cortos. Eso no es lo que Dios enseña. Dios enseña que Él va a estar con nosotros todos los días. Y todos los días es mañana, el martes, el miércoles, es en la mañana, es en la noche, es a mediodía. Todo el tiempo es la promesa del Señor de estar con nosotros. Mis hermanos, cuando venimos a la iglesia, muchos venimos cargados y venimos a que Dios nos llene en este lugar. Pero el problema no surge en este lugar. Nosotros ya traemos el problema. El problema surgió a media semana. El problema surgió en otras circunstancias.
Muchas veces hemos estado ahí, los pastores que estamos aquí ministrando, hemos estado allá afuera y llegan personas angustiadas y dicen: pastor, necesito hablar con alguien, puede hablar conmigo, dedicarme unos minutos. Y a veces nosotros le decimos: es que ¿sabe qué? El domingo pues estamos en la reunión y estamos haciendo unas cosas. Pastor, es que me urge, traigo un problemón. Mire, ese problemón a veces surgió desde el lunes. Y estuvieron aguantando hasta el domingo. Cuando la presencia y la promesa de Dios es: estaré contigo todos los días. Todos los días. Cuando surge el problema, ahí está la presencia de Dios. Y y Jesús le ordena a sus discípulos que vayan a las naciones y les enseñen esto que yo estoy hablando. Que la presencia de Dios está con nosotros en todo tiempo. Hay una promesa: el Espíritu Santo es para nuestros días. El Espíritu Santo no es un concepto solamente de decir: ay, pues qué padre, en mi carro traigo un Espíritu Santo, es una palomita y ahí lo traigo. No, el Espíritu Santo debe estar aquí adentro de ti, no en el carro. La presencia del Espíritu Santo debe ser parte de la vida de un cristiano. Debe ser parte de su forma de vida. Hechos de los Apóstoles es un libro que habla de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los primeros cristianos. Los hechos que sucedieron en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este es un hecho que marca la historia, que marca el inicio de la iglesia cristiana como nosotros la conocemos, que marca el inicio de lo que usted y yo disfrutamos de la presencia de Dios. Aquí nos narra eso que aconteció después de su muerte y de su resurrección. Dice que Jesús, después de este hecho, comenzó a hacer y a enseñar cosas a sus discípulos hasta el momento en que fue recibido arriba de la ascensión. Y dice que les dio mandamientos, pero mire lo que dice: por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó a formar o a aparecer de una manera más frecuente y más real en la vida de los cristianos, los primeros cristianos. El Espíritu Santo empezó a aparecer y formar parte de la vida de los cristianos, de los discípulos. Él les daba ordenanza, les daba mandamientos. El Señor dice que se presentó vivo, con ellos hizo milagros, pruebas indubitables, pruebas que no se podían negar, pruebas que eran ahí reales. Sucedieron cosas tremendas. Pero aunque ya estaban preparados ellos para empezar a llevar a cabo el mandamiento de ir y evangelizar a las naciones, el Señor les dijo que no, que todavía no era el tiempo, hacía falta algo. Ya tenían el conocimiento, ya tenían la orden, ya habían sido enviados, y sin embargo les dice: esperen, todavía no, esperen. Dice: esperen el cumplimiento de la promesa del Padre. Había una promesa del Padre, dice: la cual oíste de mí. Y aquí hace referencia a lo que Juan el Bautista hacía allá en el desierto. Juan decía:
viene alguien que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Y aquí dice, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Faltaban unos días. La promesa se iba a cumplir. Una promesa que fue dada para ellos. Y tal vez ellos pensaban, yo voy a recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo será esto? Nadie sabía cómo era recibir el Espíritu Santo. Nadie sabía cómo era ser bautizados por el Espíritu Santo. Esta iba a ser una experiencia nueva para ellos. Pedro y Juan y todos no sabían cómo era esto. Ellos no podían enseñarle a otro cómo era recibir el Espíritu Santo. Pero había una cosa, ellos creían que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía, mis hermanos. La fiesta de Pentecostés era una de las, estaba dentro de las 3 más importantes del pueblo judío. Y a esta fiesta acudían de toda la región a celebrar la fiesta. Y Jerusalén se llenaba de gente. Jerusalén era una efervescencia de gente viniendo y yendo, porque el día de Pentecostés el pueblo se reunía a las afueras del templo y celebraban esta fiesta que era importante para ellos. Era un ordenamiento de Dios para su pueblo que celebraran esta fiesta. Y ahí estaban, pero los discípulos del Señor estaban en Jerusalén porque Dios les dijo que no se fueran de ahí, que permanecieran ahí. Y dice, sigue diciendo, estaban todos unánimes juntos. Hay otra traducción que dice que estaban todos en oración, que estaban orando. Y ellos se reunían a orar y se reunían en obediencia, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Y ellos tal vez platicaban entre ellos y decían, oye, pues todavía no nos vamos porque vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y tal vez uno u otro decía, ¿y cómo será eso? Pues no sé, pero seguramente que vamos a darnos cuenta cuando eso suceda. Seguramente que va a ser algo especial, seguramente que va a ser algo glorioso, seguramente que no va a haber duda de que vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 2 dice, y de repente, estando ahí en la oración, estando reunidos, tal vez en adoración, tal vez cantando, tal vez de rodillas, yo no sé cómo estaban, pero estaban orando, estaban en la presencia de Dios, estaban buscando a Dios. Dice, y de repente, esta palabra de repente, todos la entendemos. De repente se fue la luz. ¿Sí entiende, verdad? No esperábamos y nos quedamos sin luz. De repente pasó esto, de repente pasó aquello. O sea, cuando nadie lo espera, viene un hecho que todos nos damos cuenta de una manera que está sucediendo algo y todos se daban cuenta. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cosas sorprendentes: viento, aire, fuego, elementos que hablan de la presencia de Dios, elementos que no dejan duda de que algo estaba pasando ahí. Y todos los que estaban tal vez sorprendidos y diciendo, ¿qué está pasando? Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras las lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mire, el pueblo, estos discípulos empezaron a ser llenos del Espíritu Santo y empezaron a ser guiados por el Espíritu Santo. Empezaron a suceder manifestaciones en su vida, dice, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba.
momento tan especial. El día de Pentecostés es el inicio de la iglesia como nosotros la conocemos. Antes de Pentecostés era un proyecto de Dios. Dios preparando a su pueblo, Dios preparando discípulos, Dios relacionándose con el pueblo, Dios enseñándoles una manera diferente como se iba a relacionar el pueblo. A partir de ese día se acababa el tiempo de la ley. Ya el pueblo, los que seguidores del Señor no iban a estar sujetos a la ley. Había que cumplir los mandamientos de la ley, pero ahora la manera de relacionarse con Dios era mediante la gracia. Usted y yo vivimos bajo la gracia, nos relacionamos con Dios por gracia de Dios. El día de Pentecostés fue el inicio de la proclamación del Evangelio. Fue el inicio de que la iglesia empezara a crecer. Los discípulos, llenos del Espíritu Santo, empezaron a proclamar las palabras del Señor, lo que Dios les había enseñado, lo que vieron y oyeron de Él, empezaron a replicarlo, empezaron a llevarlo más adelante. Pero hay algo importante, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que estaban en ese lugar fueron llenos, no quedó uno solo sin haber sido lleno de la presencia de Dios. Todos esperaban, todos tenían una fe, todos creían, todos esperaban que iba a suceder un milagro, iba a suceder algo ahí en ese lugar, y todos estaban esperando y todos lo recibieron. No hubo uno solo que no lo recibiera. Ese día fue la graduación de los discípulos del Señor, y ese día se convirtieron en testigos. Ese día comenzaron a expandir el Evangelio. Ese día empezó la formación de la iglesia como nosotros la conocemos. Ese día se acabó el tiempo de enseñanza para los discípulos. Ese día comenzaron a ejercer lo que tanto habían aprendido. Antes eran puros conceptos, pura teoría. Esto me recuerda cuando yo me titulé como profesionista. Cuando somos estudiantes, nos llenan de conceptos y conceptos y conceptos, enseñanzas. Pero siempre se terminan las enseñanzas. Y llega un día en que tú tienes que tomar la responsabilidad y ejercerla. Mientras que un doctor es estudiante, pues siempre está a la sombra de su tutor, de su maestro. No ha habido un solo doctor que entre a una operación sin un tutor. Va a una operación y estaba alguien ahí, un maestro que lo está mirando y le dice: no, si le cortas esa tripita se muere, tienes que tener cuidado en esto, mira. Y bueno, ahí está al principio pues nervioso, ¿verdad? Pero va adquiriendo seguridad, confianza, conforme lo van dejando que haga las cosas. Igual un ingeniero tiene que hacer bien los cálculos si va a hacer un edificio para que no se le vaya a caer porque hubo un mal diseño, un mal cálculo y se puede caer. Mire, todos los profesionistas tenemos una responsabilidad. El doctor tiene la responsabilidad de que estudie bien y haga bien las cosas, porque si no se muere el paciente. Pero depende del profesionista lo bien que haya aprendido, lo que ponga en práctica para que sea un profesionista exitoso, que tenga un concepto acertado, una consulta acertada de lo que tiene que hacer la otra persona. Y lo mismo sucedió con los discípulos del Señor. Antes de recibir el Espíritu Santo no podían salir porque hubieran salido con sus propias versiones, con sus propios conceptos. Cuando viene el Espíritu Santo y los llena, dice que guiados por el Espíritu Santo empezaron a hacer cosas tremendas. Pero el Espíritu
Espíritu Santo empezó a formar parte de su vida. La promesa se hizo realidad. Ahora ya no era un concepto, ahora era una realidad en su vida, pero había que hacer las cosas, había que ponerlas en práctica y creer. El Señor les dijo: ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Y ahí estaba el discípulo pensando: yo voy a orar por un enfermo y se va a sanar. Yo voy a hacer esto y va a suceder. Yo voy a hacer aquello y va a suceder. Pues sí, eso es lo que Dios les enseñó a sus discípulos. Iba a llegar el momento en que tenían que ponerlo en práctica. Se acabó la teoría, ahora te toca a ti empezar. Cuando recibes el Espíritu Santo hay una transformación en tu vida completamente opuesta a lo que tú eras. Tus conceptos cambian, tu manera de ver la vida cambia. Y dice, siempre hay la oportunidad de poner en práctica esto. Dice que iba Pedro y Juan caminando rumbo a la ciudad, a Jerusalén, y una de las puertas de la entrada estaba un hombre ahí, cojo, enfermo, pidiendo ayuda, pidiendo una moneda. Y dice que Pedro y Juan lo vieron y mire, el Espíritu Santo les dijo: hey, a poner en práctica lo que aprendieron. Dice que Pedro se acercó y le dijo: mira, se le quedaron mirando los dos. Qué momento tan decisivo. Se le queda mirando y le dice: mira, no tengo oro ni plata. Eso está en el capítulo 3 de Hechos. Le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Todos sabemos qué pasó. Este hombre se levantó, maravillado se veía y decía: puedo caminar. Un hombre necesitado, un hombre en medio de un problema, y un problema serio, mis hermanos, un problema que solamente Dios podía hacer el cambio, el milagro. Y unos hombres que confiaban en Dios, unos hombres que estaban llenos del Espíritu Santo, unos hombres que creían en las promesas de Dios, se atrevieron a orar por este hombre y a decirle: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Tal vez nosotros no nos atreveríamos, ¿verdad? Y hay situaciones incluso en que nosotros no nos atrevemos a orar por nuestras propias necesidades. Hay situaciones en las que nosotros ni siquiera confiamos en que Dios puede obrar en nuestra vida en medio de nuestro problema cuando surge, cuando estamos allá, cuando nos dicen: te quedaste sin trabajo, se te viene el mundo abajo. Cuando te dices: se fue tu esposo, se fue tu esposa, mira, sucedió esto con tu hijo, mira, sucedió esto, aquello, tragedias que suceden. Cuando vas con el doctor y te dice: ¿qué crees? Tienes un tumor. ¿Qué crees? El diagnóstico dice que tienes cáncer. ¿Qué crees? El diagnóstico dice esto. Y tú te quedas y dices: ay, apenas es lunes, tengo que esperar hasta el domingo para ir a la iglesia y que oren por mí. No, mi hermano, el Espíritu Santo está en tu vida. ¿Cuántos creen eso? Pedro y Juan están aquí. Mire, cuando están en medio de estas circunstancias, esto puede causar problemas, y ellos estaban dispuestos a enfrentar lo que fuera. El capítulo 4 de Hechos, versículo 5. Este hombre se levantó y empezó a proclamar: me han sanado, yo soy sano. Y la gente que lo conocía se dio cuenta y empezaron a correr la voz: ay, hay unos hombres que oraron por este hombre y sanó. Y dice que el versículo 5 dice: aconteció al día siguiente. Miren, y se tardaron muchos días. Al día siguiente de lo que había pasado, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote. Mire, toda la élite de la política, del gobierno, de los poderosos, se reunieron
Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y llevaron a Pedro y a Juan y los pusieron en medio. Les preguntaron lo siguiente: ¿con qué potestad o en nombre o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Cómo le hicieron? Fíjense, ellos estaban temerosos por un hombre, por Jesús, y lo mataron. Y ahora tenían un problema, no era uno, eran dos. Y ellos le dicen: no, y ese no es todo el problema. Allá en la casa están otros 9. Y todos creen lo mismo. Y todos van a proclamar el evangelio. Y todos van a orar por las necesidades del pueblo. Y todos van a proclamar lo que estamos haciendo. Y sucederán milagros. Y la gente va a creer. Entonces, Pedro dice, lleno del Espíritu Santo. Mire, no fue por su elocuencia, no fue porque él era valiente. Dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Me están interrogando porque estoy orando por alguien en necesidad. Me preguntan de qué manera haya sido sanado. Versículo 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, no por mí, no por lo que yo sé, lo que yo puedo, no, dice, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Por el poder de Dios, por la intervención del Señor Jesucristo, dice, este hombre está sano en medio de ustedes. ¿Cómo cambian las personas cuando son llenas del Espíritu Santo? Antes de ser llenos del Espíritu Santo, estos hombres no se atrevían incluso a testificar que Jesús era su Señor. Pedro lo negó. Cuando le dijeron, ¿tú andabas con él? No, yo no andaba con él. Y ahora él está testificando ante los gobernantes, ante los sumos sacerdotes, ante los escribas, ante toda la élite, ante todo el pueblo. Le dice que sepan todos que esto que sucedió es por el nombre del Señor Jesucristo, a quien ustedes crucificaron. Y esto no va a parar aquí. El versículo 29 de este mismo capítulo dice: y ahora, Señor, está orando Pedro, dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y mira el versículo 30, dice, mientras extiendes tu brazo para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Señales y prodigios. El brazo de Dios extendiéndose sobre el pueblo para que hagan sanidades. El versículo 31, mire lo que dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y había muchos más gente ahí que en Pentecostés. Eran otros, eran algunos, pero había otros. Dice, y cuando hubieron orado, la presencia de Dios de nuevo cayó y el Espíritu Santo bautizó a todos los que estaban ahí. Pero hay algo, dice, el lugar tembló porque la presencia de Dios estaba ahí en ese lugar. Cuando la presencia de Dios está en algún lugar, mis hermanos, suceden cosas increíbles. Suceden señales. Hoy en día, la promesa de Dios es para todos, para el que cree. A partir del día de Pentecostés, todos tenemos acceso a este Espíritu Santo, a este bautizo.
Y eso lo proclamamos día con día. Hechos 2, versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales. Mire, los hombres que habían sido educados, que habían sido instruidos por el Espíritu Santo, por Dios, ahora estaban poniendo en práctica lo que ellos creían. El Espíritu Santo es un personaje que debe de acompañar a todo cristiano. Es una promesa de Dios para los últimos tiempos. Es una promesa de Dios dada en la antigüedad. En el Antiguo Testamento, el profeta Joel profetizó de lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Versículo 17 de Hechos 2 dice: y en los postreros días, dijo el Señor. Esta es la profecía que dijo el profeta Joel y que Pedro, hace referencia cuando está en medio de toda esa gente. Le dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Mire, el Espíritu Santo va a ser derramado en todas las personas. Dice en los hijos, en los jóvenes, dice en los ancianos, dice en los de mediana edad, dice en los siervos y en las siervas. Dice el Espíritu Santo es una promesa para los últimos tiempos. Y hoy estamos viviendo los últimos tiempos. Yo no sé cuántos faltan para adelante, pero hoy es uno de los últimos tiempos. Es el último día. No hay un día más adelante. No sabemos si va a ser o no. Pero la promesa de Dios es para que hoy el Espíritu Santo sea derramado en su vida y en la mía. Porque dice que aquí entramos todos, los jóvenes y los ancianos y los que no son ni jóvenes ni ancianos, pero son siervos de Dios. Todos podemos recibir, todos podemos tomar de este Espíritu Santo que está siendo derramado día con día en medio de la iglesia. Mis hermanos, las iglesias permanecen no por el edificio, permanecen por las personas. Permanecen porque ¿a qué vamos a la iglesia? Cuando la iglesia se vuelve aburrida, cuando no encontramos la presencia de Dios, perdemos el interés de ir a la iglesia. Cuando vemos que no suceden milagros, cuando vemos que no suceden cosas, dejamos de asistir. Pero el problema no son que los demás no están haciendo nada, el problema somos nosotros, que no creemos en la palabra de Dios, que no esperamos la presencia de Dios, que no esperamos que Dios se manifieste en cada reunión, que estamos al pendiente de nuestro celular, de los WhatsApps, que estamos al pendiente de lo que puede suceder. A veces hay partidos de fútbol y estamos más impresionados y buscando más que saber el resultado que estar en la presencia de Dios. Y a veces el Señor se manifiesta de una manera especial. Hace unos momentos, mientras que estábamos en la alabanza y el Señor se estaba manifestando, mire, yo vi personas que se arrodillaron y ahí estaban clamando a Dios. Ahí estaban derramando su corazón. Y el Señor estaba tocando esas vidas seguramente. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esta es una promesa para nuestros días, mis hermanos. Jesús está hablando y dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Dice: y yo rogaré al Padre
y dará otro consolador. El Señor era un consolador. Consolaba al pueblo y se hacía cargo de sus necesidades. Él estaba con ellos en todo momento. La gente lo buscaba. Los judíos y los no judíos lo buscaban porque Él era el que tenía el poder. Ellos sabían que Él era el único que podía intervenir en sus necesidades. Aquella mujer que dice que la palabra de Dios dice que tenía flujo de sangre y se acerca con Él y le dice: Señor, y el Señor le dice: ¿qué quieres que haga? Y ella le dice: Señor, he andado buscando el mejor doctor de la región. He ido con uno, con otro y nadie puede curar mi problema. Y el Señor en ese momento la cura de una manera milagrosa. Y dice el Señor: y yo le daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dios ha prometido un consolador, el Espíritu Santo. Y ahí sigue diciendo el versículo 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. La gente de fuera no puede recibir el Espíritu Santo porque no le ve, no le conoce, no sabe de Él, no sabe cómo acercarse. Dice: pero vosotros le conocéis. Y yo te pregunto: ¿tú conoces al Espíritu Santo? Aquí hay algo que dice: porque mora con vosotros. El asunto es: ¿el Espíritu Santo mora en tu vida? ¿El Espíritu Santo está en ti? El Espíritu Santo es el que te mueve cada día a buscar su presencia. Seguramente que se acabarán los días donde la instrucción ya no es. Y vendrá el tiempo en que nuestra fe será probada. Llegará el momento cuando nadie lo espera, en que lo que tú crees, lo que tú dices que hay dentro de ti, va a ser puesto a prueba. Me recuerda el día, hace un tiempo, estaba yo haciendo ejercicio en una máquina caminadora y estaba corriendo. Y se puso a un lado mío un compañero de ahí del gimnasio. Y yo lo veía que estaba triste y le dije: ¿qué tienes? Te veo triste. Me dijo: sí, estoy triste. Y me dice: ¿cómo sabes o por qué me preguntas? ¿Por qué te interesas por mí? Le dije: pues es que te veo triste. Y te pregunto: ¿qué te pasa? Y cierra los ojos y me dice: mi esposa me abandonó, me dejó por otro. Y se le empezaron a salir las lágrimas. Y yo sé lo que se tiene que hacer en esos casos. El Señor dentro de mí me dijo: tienes que hablar con Él. Es el momento que pongas en práctica lo que dices que eres. Y en ese momento yo le dije: mira, Dios puede hacer grandes cosas por ti. Se me quedó viendo y me dijo: Dios no puede hacer nada por mí, Dios no existe. Dije: no, estás equivocado, Dios existe. Y empecé a hablar con Él. Y le dije: ¿quisieras que hablara con tu esposa? Le dije: mira, yo trabajo con matrimonios y yo sé de matrimonios que han sido restaurados. Yo sé de matrimonios que en medio de dificultades han encontrado salida a sus problemas. Y él me dijo: no, nadie puede hacer nada por mí. Y Dios me dijo: insiste. Ahí estoy delatoso. No, mira la palabra de Dios, mira esto, mira aquello. Estuvimos un tiempo y se fue, pero luego voy a rasurarme, me lo encuentro en el vapor a un lado mío. Le dije: ya regresé. Le dije: Dios tiene algo para ti. Le dije: permíteme orar por ti. Me dijo: ¿aquí? Le dije: aquí. Dios está en todo lugar. Y empecé a orar por él. Le dije: Señor, haz un milagro en su vida, en su matrimonio.
Pedro y Juan iban caminando y vieron a este hombre y el Señor les dijo: ora por él. Dice la palabra de Dios que Él nos va a dar un consolador, otro consolador. Y dice que va a estar con nosotros todos los días. Y todos los días, yo no sé si tú lo entiendes, es todos los días: el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, a las 8, a las 10, a las 11, a las 12, a cualquier hora, en medio de la noche. ¿Cuántas veces tú has estado dormido y sientes que tu pareja, tu esposo, tu esposa o tu hijo se despierta y está ahí batallándole, y tú vas y le dices: ¿qué tienes? Tengo un dolor, no puedo dormir, siento angustia y esto. Y ahí está la mano amiga que te dice: vamos a orar, vamos a orar. Antes de que le digas: déjame ir a ver qué encuentro en el botiquín para traerte. No, vamos a orar. Dios puede hacer milagros. ¿Cuántos creen eso? La presencia del Espíritu Santo es para nosotros en este tiempo, mis hermanos. Dice que Él va a estar con nosotros en todo tiempo. Y cuando tú tengas un problema, en ese momento es el momento para doblar tu rodilla, para apartarte o para cerrar tus ojos y decirle: Señor, dame sabiduría para qué tengo que hacer, guíame. Tengo que orar por Él, dame gracia. Voy a entrar a hablar con mi jefe y es un ogro, pero Señor, dame gracia con él. Voy a pedir un trabajo nuevo, voy a tener un examen. Haz algo con nosotros. Pero es en el momento. No es esperarme hasta que sea el domingo. El domingo debe ser un día glorioso. Hace unos días el pastor Adrián subió aquí y él dijo algo que me gustó tanto, no se me olvida. Él dijo: vamos a poner en práctica nuestra fe. Yo no sé si usted estaba aquí cuando él dijo eso, pero él dijo algo: vamos a poner en práctica nuestra fe. Yo quisiera que se pusiera de pie. Le voy a pedir a los levitas que nos guíen en adoración al Señor. Vamos a entrar a la presencia de Dios, mis hermanos. Yo no sé si tiembla este lugar, pero si tiembla, no se salga. No es un terremoto de la tierra, es la presencia de Dios. Vamos a clamar a Él. En medio de la adoración, en medio de la alabanza, vamos a orar por nuestra necesidad, creyendo. Porque no es que alguien vaya a orar por mí para recibir, es Dios el que hace las cosas. Dice, cuando le preguntaron, Él dijo: ustedes ven a este hombre sano y es porque el Señor Jesús lo ha sanado. Y yo sé que venimos hoy cargados, algunos angustiados, temerosos, con problemas de muchas naturalezas, de familiares, de trabajo, soledad, angustia, escasez. Yo no sé qué hay en nuestra vida, pero la única solución a todo lo que pueda haber es el Señor Jesús. Y se manifiesta por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida, por medio de su Espíritu Santo en ti. Una promesa que fue dada hace muchos años y que es tan vigente hoy como cuando se la dieron a Pedro, a Pablo, cuando el profeta Joel la dijo para las futuras generaciones. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, mi hermano. Cierre sus ojos. Oh, Sambashita de Jesús. Derrámate, Señor Jesús. Derrama tu presencia en este lugar, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Como el día de Pentecostés, que todos los que estemos aquí, Señor, seamos bautizados con el Espíritu Santo, Señor.
Abre tu corazón y dile: Señor, dame tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor. Tu Espíritu que esté conmigo en cada momento, Señor. Tu Espíritu que me dé paz en medio de la angustia, Señor. Mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria, que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Una vez más, que mi
nosotros ese Espíritu Santo, Señor, el Consolador prometido. Consuela, Señor, nuestra necesidad. Consuela nuestras angustias, Señor. Llena nuestra vida, Dios. Señor, sacia nuestro problema, Dios. Quita el temor, quita la angustia, quita esa zozobra, Señor. Pon en nosotros seguridad de saber que estás con nosotros en todo tiempo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos acompaña, Señor. Que tu Espíritu Santo es parte de nuestra vida, Señor Jesús. Llénanos, Padre, en este momento, Dios.